Por favor, busquen su Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo 1, y después de un momento leeremos desde el verso 3. Cuando yo era joven pastoreaba una pequeña iglesia universitaria en el pueblito de Fellsmere, en la Florida. Era un hermoso pueblito y mi esposa y yo servíamos en una iglesia en donde un diácono de la iglesia tenía como trabajo regular el cazar ranas. Era un cazador profesional de ranas. Las ranas, por supuesto, no eran profesionales. Pero él por las noches se embarcaba en su bote de aire y cazaba ranas. Financieramente le iba muy bien cazando ranas en los pantanos de la Florida y me contó una historia que nunca la olvidaré. Me dijo que antes de ser un creyente no solo cazaba ranas, sino que también cazaba cocodrilos, lo cual era ilegal. Pero la piel de cocodrilo en el mercado negro le significaba mucho más dinero que las ranas. Me dijo que nunca disparaba a los cocodrilos. Para atraparlos, llevaba en su bote una potente linterna, con la cual enfocaba directamente los ojos del cocodrilo, y se acercaba al animal que estaba encandilado por la luz. En el bote tenía también un gran martillo, un pesado mazo, con el cual golpeaba con toda su fuerza justo entre los ojos del cocodrilo. No usaba armas de fuego porque el disparo podía ser escuchado por los guardas forestales. Por eso utilizaba el método del mazazo entre los ojos del cocodrilo. Quiero decirle que este diácono no era muy grande, era más bien pequeño, delgado pero musculoso. Y me dijo que un día vio el más grande cocodrilo que haya visto en su vida, y que le pagarían un magnífico precio por él. Así que apagó el motor de su bote, se puso junto al cocodrilo, tomó el mazo y con gran impulso y todas sus fuerzas quiso golpear al animal entre los ojos, pero al último momento el cocodrilo se movió y por el impulso que tenía se cayó del bote y él se vio de pronto cabalgando sobre la áspera piel del cocodrilo. Y esta es la parte de su historia que más me gusta. Él me dijo: «Pastor, yo estuve de regreso en mi bote sin siquiera mojarme». He pensado en esta historia muchas veces porque se parece mucho a la vida cristiana. Un creyente puede resbalar y caer en pecado, pero un verdadero hijo de Dios temerá al pecado como ese diácono tuvo temor del cocodrilo. Un verdadero hijo de Dios, aunque resbale y caiga, tiene el profundo deseo de levantarse nuevamente. Y de eso quiero hablarle ahora. ¿Qué sucede cuando usted resbala? Me refiero a lo espiritual. ¿Qué pasa cuando usted cae? ¿Qué sucede cuando usted se encuentra, por así decirlo, cabalgando sobre el cocodrilo? Veamos lo que nos dice Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos dice cómo tener comunión con los hermanos y hermanas en Cristo y con Dios el Padre. Y en el verso 4 añade: «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». La manera de tener gozo total es teniendo comunión con Dios y con los hermanos y hermanas en Cristo. Y vean lo que dicen los versos del 5 al 7. «Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Mi amigo, la fórmula para la comunión es una vida limpia. Vea lo que dicen los versos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es la maldición. Cristo es la cura. Todos sabemos eso. Sabemos lo que es el pecado, la cosa más devastadora del mundo. Pero, ¿cómo enfrentar específicamente al pecado? Primero tiene que entender que el pecado es eso. Pecado. Dios perdona el pecado. Dios no perdona los errores. Y no estoy diciendo que Dios no le juzga por sus errores, especialmente cuando esos errores conducen al pecado o son en sí mismo pecado. Pero si usted llama a sus pecados errores, entonces nunca los enfrentará. Necesitamos llamar al pecado, pecado. Hay personas a quienes les enseñaron que el hombre es solo el resultado de fuerzas ciegas, que todo simplemente sucedió, que nada más nada da como resultado todo, y que todos estamos aquí como consecuencia de esa fuerza ciega. Bueno, si usted cree eso, entonces usted no cree en el pecado. ¿Usted cree que lo que llamamos pecado es solo un incidente o un accidente, o simplemente un estorbo en el camino del hombre que dice que está progresando? Algunos enseñan que salimos de una especie de caldo primitivo, pero que estamos en un camino ascendente. Pero no estamos progresando ni como raza ni como ninguna otra cosa. El hombre comenzó en perfección, hecho a la imagen de Dios. Y es el pecado el que ha arruinado a la raza humana. Pero si usted no entiende el pecado por lo que es, si no ve el pecado como una afrenta ante un Dios santo, si usted llama al pecado cualquier otro nombre, malfunción, error o enfermedad, si usted dice que el hombre está enfermo pero no es malvado, que es débil pero no impío, que está contaminado pero no es pecador, si dice todas estas cosas, entonces nunca enfrentará el pecado como debería hacerlo, y por lo tanto, nunca tendrá comunión con Dios. Verá, el problema con nuestra moderna sociedad es que todos tenemos la carga de la culpa, sin tener un sentido del pecado. La carga de culpabilidad está ahí, y se muestra de varias maneras. Pero muchos de nosotros no nos vemos como pecadores que necesitan ser perdonados. Más bien nos vemos como personas que cometemos errores que necesitan ser corregidos. Así que tratamos de corregirnos nosotros mismos y de alguna manera compensar por el problema o sentir conmiseración sin ser limpiados ni ser perdonados. ¿Cuál es la fórmula de la comunión con Dios? Le puedo asegurar que no es la fórmula que el mundo tiene, porque el mundo tiene diferentes ideas al respecto. Los evolucionistas creen que el hombre está en un camino ascendente hacia la perfección, y que el tiempo se encargará de ello. El problema con esta manera de pensar es que mientras más avanza la sociedad, más profundo nos hundimos. Y si usted cree que King Kong es su primo, está en su pleno derecho de creerlo. Además, usted conoce a sus ancestros mejor que yo. Yo no creo eso. Es más, rechazo con todo mi ser esta clase de mitología simiesca. Los evolucionistas nunca ven el pecado por lo que es. Y luego tenemos los educadores. Dicen que la educación se va a encargar del asunto del pecado. Bueno, si eso es verdad, entonces debemos pensar que la gente que tiene mayores conocimientos será la menos pecadora. Bueno, aplique eso a la Alemania nazi. Probablemente ninguna nación en el mundo ha tenido el nivel de educación superior que tuvo Alemania cuando Hitler llegó al poder. Cuando estuve en la universidad tomé un curso en filosofía, y mi profesor de filosofía, a quien admiraba, también me enseñó griego. Y me decía, este es un hombre que tiene su mente llena de conocimientos. Un día este hombre se fue a un lugar solitario, cubrió el suelo con varios periódicos, puso un revólver sobre su sien y se quitó la vida.
filósofo, políglota, conocedor de lenguas bíblicas, sabía muchísimo. Pero para él la educación no fue la respuesta. Y los científicos nos dicen que el problema del hombre está en sus genes defectuosos. Que si de alguna manera pudiéramos ser genéticamente diseñados, podríamos resolver el problema del pecado. Si pudiéramos unir en matrimonio a Superman con la mujer biónica, entonces tal vez resolveríamos el problema del pecado. Pero todos aquellos que son superdotados, o los más atractivos o atractivas, o los que son fuertes físicamente, o los que son más ágiles o más veloces, ellos siguen teniendo el problema del pecado. Los sociólogos nos dicen que el problema es del medio ambiente. Si eso es verdad, entonces ¿por qué aquellos que disfrutan del mejor medio ambiente no han podido eliminar el problema del pecado? Y recuerde, nadie jamás ha tenido un mejor ambiente que Adán y Eva. Y sin embargo, pecaron. Permítame darle unos versículos que muestran cómo Dios maneja su pecado cuando usted es salvado. Hebreos 8:12 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Piensa en eso. Sus pecados, sus iniquidades, no serán recordados por Dios. Y en Isaías 43:25, Dios dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Una y otra vez Dios dice que no se acordará de nuestros pecados, que los pondrá en la tumba de su olvido. Si usted es salvo, Dios le ha perdonado sus pecados, todos sus pecados, por toda la eternidad. Ahora, eso no significa de ninguna manera que Dios olvida intelectualmente. Dios, por ser Dios, jamás puede aprender algo, así como tampoco jamás puede olvidar algo, porque Él lo sabe todo y nada escapa a su conocimiento. Cuando Dios dice que olvidará nuestros pecados, no significa que no los recordará intelectualmente. En ese sentido de la palabra, Dios no puede olvidar nada. Si pudiera, tendría que cambiar. Y Dios es un Dios que no cambia. Ahora escúcheme. Dios los recuerda como pecados perdonados. Y por lo tanto, lo que Dios ha olvidado como pecado, yo puedo olvidarlo como pecado. Aunque puedo recordar mi pecado intelectualmente. Usted me pregunta: Pastor Adrián, ¿puede recordar cuando dijo una mentira, o tuvo un pensamiento de lascivia, o cuando perdió la paciencia, o cuando se llenó de orgullo? Sí, lo recuerdo, pero gracias a Dios que los recuerdo como pecados perdonados. Los recuerdo como pecados enterrados en la tumba del olvido de Dios. Así que cuando usted se salva, cuando viene al Señor Jesucristo, cuando nace de nuevo, todos sus pecados son perdonados. Isaías 1:18 dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sus pecados, pasados, presentes y futuros, nunca jamás serán traídos contra usted. El apóstol Pablo en Romanos 4:8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios nunca lo hará. Ese pecado está perdonado y olvidado. Pero no solo el pecado que usted ha cometido, sino el que también ha omitido, tanto y en cuanto venga usted punitivamente. Y no solo que su pasado está perdonado, sino que su futuro está asegurado. Bien, habiendo dicho eso, deseo que mire atentamente lo que dicen los versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted dirá: Pastor Rogers,
Pensé que usted dijo que cuando nos salvamos todos nuestros pecados son enterrados en la tumba del olvido de Dios, y ahora vuelve a mencionar el pecado en la vida de los hijos de Dios. Mi amigo, usted tiene que entender que el Hijo de Dios conoce a Dios de dos maneras. Mire lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tenemos una relación filial con el Padre cuando nacemos de nuevo. Cuando nazco en la familia de Dios, vengo a ser hijo de Dios, y punto. Una vez nacido en la familia de Dios, usted no puede desnacer de la familia de Dios. Pero hay también la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Déjeme ilustrar este punto. Yo fui un Rogers desde el mismo momento en que nací en la familia Rogers. Nunca puedo no haber nacido. Y no importa lo que haga, siempre seré el hijo de mi padre. ¿Verdad? Cuando usted es salvado, nace en la familia de Dios y nunca jamás puede desnacer de la familia de Dios. ¿Está claro? Bien, esa es su condición de hijo. Pero si usted desobedece a su Padre Celestial, entonces hablamos de comunión. Su condición de hijo es para siempre. La comunión cambia. Le explico. Nací en la familia Rogers, por lo tanto soy un Rogers. Esa es mi condición de hijo, y lo será por toda la eternidad. Nada puede deshacer lo que sucedió el momento en que fui concebido y nacido en la familia Rogers. Ese es un hecho eterno, y nunca puede ser cambiado. Pero hubo un momento cuando mi papá me dijo que cortar el césped y yo no lo corté. O me pidió que limpiara el garaje y yo no lo hice. O me ordenó que hiciera esto o aquello y yo no le hice caso. Entonces la comunión cambia. Mi condición de hijo no cambia, pero la comunión sí. Y mi padre sabía muy bien cómo aplicar la regla de la disciplina en el lugar donde la espalda pierde su elegante nombre. Y sabía hacerlo muy bien. Por supuesto, entonces eso a mí no me gustaba en absoluto. La Biblia dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Dios, como un Padre amoroso, disciplina a quienes ha recibido como hijos. La condición de hijo está determinada por el nacimiento, pero la comunión está determinada por si obedecemos o no las instrucciones del Padre. Solo se puede tener comunión con Dios cuando uno es hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina y miembro de la familia de Dios. Busque 1 de Juan 1:3. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por favor, note que una cosa es el ser hijo, y otra cosa es el tener comunión. Bien, hay 3 cosas que me gustaría que aprenda, 3 cosas que las encontramos en la primera epístola de Juan, 3 cosas maravillosas que usted debe aprender si quiere tener comunión y permanecer en comunión con Dios el Padre. Primero, su pecado debe ser expuesto a la luz. Aquí hay algo muy interesante. Mire las 2 palabras iniciales del verso 6. Si decimos. Estas mismas palabras se repiten en el verso 8 y en el verso 10. Si decimos. ¿Ahora de qué está hablando? Está hablando de personas que de alguna manera niegan su pecado. Uno podría pensar que el apóstol Juan estuvo en una reunión de testimonios y escuchó a la gente decir una cosa cuando él sabía que todo lo contrario era la verdad. Y esa es la evolución de la mentira. Ahora, cuando un hijo de Dios mancha su corazón con el pecado, muchas veces comienza a mentir a las demás personas. Vea lo que dice el verso 6.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que sucede es lo siguiente. Un hombre o una mujer, un niño o una niña es realmente salvo, nacido de nuevo, sus pecados han sido perdonados y olvidados, pero entonces deja que algún pecado entre en su corazón y su vida, y va a la iglesia el domingo por la mañana, participa del servicio, canta con los demás, da sus diezmos, toma notas del mensaje. Al finalizar, algunos hermanos le preguntan, ¿cómo está? Oh, estoy muy bien, gracias. ¿Caminando victoriosamente? Por supuesto que sí. Se da cuenta. Está mintiendo, y él o ella lo saben, pero comienzan a mentir a los demás porque no puede o no quiere confesar lo que hay en su corazón. Y muchos de quienes me escuchan en este mismo momento se encuentran en la misma condición. Saben que su corazón no está bien con Dios, pero no quieren que ninguna persona lo sepa. Pero usted sabe que su corazón no está bien con Dios, y no quiere que ni su cónyuge, ni sus hijos, ni sus parientes, ni el pastor, ni los hermanos en la iglesia sepan de su pecado. Así que comienza a actuar como si todo estuviera muy bien. Y seguramente estoy poniendo el dedo sobre la llaga este mismo instante, sobre la vida de muchos de nuestros oyentes. Así que primero comenzamos a mentir a los demás. Ahora mire el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si usted dice una mentira repetidamente, va a comenzar a creerla. Va a empezar a decir, está bien, estoy en lo correcto. Y va a empezar a razonar su pecado y a engañarse a usted mismo. Se vuelve un esquizofrénico espiritual. Se miente a usted mismo. Y en verdad ese es el camino hacia la depresión y la fatiga mental. Pero aún no hemos terminado. Veamos el verso 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, terminamos en controversia con Dios. Y lo que es peor, terminamos mintiendo a Dios, o al menos creyendo que podemos mentir a Dios. Lo que necesitamos hacer es exponer el pecado a la luz. Y eso es lo que quiero que usted haga. Usted dirá, pastor, ¿está tratando de hacerme sentir mal? No, de ninguna manera. Estoy tratando de mostrarle cómo tener comunión con Dios. Estoy tratando de que usted, después de escuchar este programa, pueda decir, estoy totalmente, absolutamente limpio, tengo comunión con Dios y con los demás. Pero el pecado tiene que ser expuesto a la luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz simplemente revela lo que está mal. Mientras más acerca un objeto a una luz brillante, más visibles serán las imperfecciones de ese objeto. Si quiere saber si hay pecado en su vida y en su corazón, expóngase a la luz, dígale al Espíritu Santo de Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Abra su corazón a la luz de Dios ahora mismo. Preséntese a Dios. No tiene que hacer una morbosa introspección de usted mismo. Sencillamente pídale a Dios que le revele su pecado, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora usted necesita aprender la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación de Satanás. Esto es clave porque si usted no entiende este punto, va a perder algo muy, muy importante. El Espíritu Santo le convence a usted de su pecado. El diablo le acusa de su pecado. En esto hay una enorme diferencia. ¿Cómo el Espíritu Santo le convence de pecado? Cuando usted abre su vida a la luz, cuando usted dice, aquí estoy, Señor, examíname.
Primero, el Espíritu Santo le convencerá de su pecado legítimamente. Le dirá: este es el pecado que tienes en tu vida, y que aún no lo has confesado y por lo tanto no ha sido todavía perdonado y limpiado. Y usted confiesa su pecado, se arrepiente, es limpiado, perdonado, hecho un hijo o una hija de Dios, nace de nuevo en la familia de Dios. Pero ahora el diablo le acusa ilegítimamente y sacará a la superficie lo que ya ha sido perdonado, limpiado y olvidado, y hará que usted lo recuerde una y otra vez. La Biblia dice: fiel es Dios y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, suponga que usted ha dicho una mentira. Digamos que le ha mentido a su esposa. Y el Espíritu Santo le da convicción de ese pecado, y usted lo confiesa delante de Dios y pide que le perdone y le limpie. Y también pide perdón a su esposa. ¿Qué sucede con ese pecado? Que es enterrado en la tumba del olvido de Dios, y usted es perdonado y limpiado. Dios nunca ni lo mencionará jamás. Pero si sale a la superficie, es el diablo quien le está acusando. Recuerde que el diablo es llamado el acusador de los hermanos. Él lo acusa delante de Dios y le acusa a usted delante de su propia conciencia y le dirá: ¿recuerdas la mentira que le dijiste a tu esposa? Y él hará esto para atormentarle. Ahora, supongamos que usted no le confiesa ese pecado a su esposa. Le miente a su mujer. Y el Espíritu Santo le dirá: mentiste a tu mujer y tratas de tener comunión con Dios. Y usted sabe que no tiene comunión con Dios. La luz de la santidad de Dios le está diciendo que mintió a su esposa. Eso es convicción provocada por el Espíritu Santo y es una convicción legítima. Pero el Espíritu Santo no solo le dará una convicción legítima, sino que también le dará una convicción específica. Cuando el diablo le acusa, como no puede acusarle de algo que Dios ya le ha perdonado, entonces Satanás le acusará en forma general. Le dirá, por ejemplo: tú eres malo, no eres digno de nada, tienes una naturaleza vil y pecadora. Dios de ninguna manera puede amar a una persona como tú. ¿Sabe que hay mucha gente que vive bajo la opresión de Satanás? El diablo ha dado a estas personas una visión negativa de ellas mismas y viven satánicamente oprimidas. Pero el Espíritu Santo de Dios no le da una convicción general, sino específica. Su naturaleza pecaminosa está bajo la sangre de Cristo. Usted es ahora partícipe de la naturaleza divina. Pero el diablo no quiere que usted entienda esto. Por eso le susurra a usted que no es bueno. Y quiere que usted se sienta mal espiritual y físicamente. El Espíritu Santo es como un hábil cirujano. Pone su mano donde duele, empuja, y usted dice: eso duele. Bueno, es ahí en donde está el pecado. Y el Espíritu Santo lo identifica por nombre. No trate de enfrentar sus pecados diciéndole a Dios: Dios, si he pecado, perdóname. Ese es un pedido inútil. Usted tiene que decir: Dios, he mentido, o he sido cruel, o he sido deshonesto, o miré con deleite algo que no debía mirar. Señor, he adulterado, o he robado, o deshonré a alguien, perdóname. ¿Lo entiende? Usted nombra específicamente su o sus pecados para que le sean perdonados, porque de esa manera trabaja la convicción del Espíritu Santo. Ahora tampoco es cuestión de que usted vaya por ahí diciendo: oh, debo de ser culpable de algo. Señor, perdóname mis pecados, cualesquiera que sean.
yo no los recuerdo, pero me siento terrible espiritualmente. Es el diablo el que le está haciendo sentir mal. El Espíritu Santo le dará convicción solo de pecados que no han sido confesados. Le dirá exactamente cuáles son, los identificará por nombre, lugar y fecha, y de esa manera usted sabrá de lo que ha sido perdonado y limpiado. Así que el Espíritu Santo no solo le convence legítima y específicamente, sino que también le convence para redimirle. El Espíritu Santo pone convicción en usted para que confiese su pecado, sea perdonado y tenga comunión con Dios, porque Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Cuando Dios le trata a usted como a hijo, es porque quiere restaurarle a la comunión. Se quebranta el corazón de Dios cuando la comunión se rompe. Y Él le dirá exactamente lo que usted ha hecho, y por medio de su Santo Espíritu le convencerá para redimirle, mientras que Satanás siempre tratará de acusarle para destruirle. Dios quiere traerle a la confesión precursora del perdón y la comunión, mientras que el diablo quiere acusarle para que en desesperación usted se aleje de Dios. Así que solo abra su corazón al Espíritu Santo de Dios. Ese pecado que tiene debe ser expuesto a la luz. Pero, ¿qué hacer una vez que el Espíritu Santo, en forma legítima, específica y redentora, revela cuál es el problema? Bueno, primero debe ser expuesto a la luz. Segundo, debe ser expresado al Señor. Miremos una vez más el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted debe confesar su pecado. A lo mejor usted me pregunta, pastor, ¿cómo confieso mi pecado? En el idioma original, la palabra confesar significa estar de acuerdo, decir la misma cosa. Una confesión de pecado no es solo la admisión de su pecado, es el estar de acuerdo con Dios acerca de lo que Él dice sobre ese pecado. ¿Cómo confesar el pecado? Debe hacerlo inmediatamente. La palabra confesar está en tiempo presente. No acumule sus pecados hasta el final del día, menos hasta el final de la semana, y muchísimo menos hasta el final del mes. Dice la Biblia, si confesamos, tiempo presente, algo que demanda acción inmediata. Cuando alguna cosa minúscula entra en su ojo durante el día, usted no dice que se limpiará el ojo por la noche o al día siguiente. No. Usted trata de limpiar su ojo inmediatamente, porque de lo contrario su ojo se irritará. Esa es la forma en que debe tratar con el pecado, inmediatamente. Muchos de nosotros parece que estamos en una montaña rusa. Vamos a la iglesia sintiéndonos muy abajo anímica y espiritualmente, escuchamos el mensaje, oímos la verdad de la palabra de Dios, hacemos las paces con Dios, confesamos nuestro pecado y nos sentimos arriba, muy arriba. Y así pasamos la vida. Unos días muy arriba y otros días muy abajo. Pero sin darnos cuenta, muy imperceptiblemente, más es el tiempo que estamos abajo que el que estamos arriba. Una verdadera montaña rusa. ¿Se ha subido alguna vez a una montaña rusa? Mucha gente parece que disfruta vivir de esa manera. Déjeme decirle lo que es la vida espiritual. La vida llena del Espíritu no es una vida en la que nunca peca. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La vida llena del Espíritu no es el estar en una montaña rusa. Es el estar bien con Dios, pero consciente de que algún pecado vendrá a su vida y usted lo confesará inmediatamente. Esa es la vida llena del Espíritu. Es una vida de confesión de pecado. Es una vida de estar de acuerdo con Dios. Es una vida de acción inmediata. Si el Espíritu Santo de Dios le convence a usted específicamente, entonces usted debe confesar específicamente. Si confesamos nuestros pecados, nómbrelos, identifíquelos,
Cantamos muchas veces que debemos contar las bendiciones que el Señor nos da, y aún hasta nombrarlas. Si usted nombra sus pecados, se asombrará de todas las cosas que ha hecho. Pero qué gran alivio es cuando usted ha confesado sus pecados delante de Dios en forma específica, y el Espíritu Santo le ha convencido para que lo haga inmediatamente y confiadamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No le maravilla eso? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si Dios no le perdonara y limpiara, sería un mentiroso charlatán. Sería infiel e injusto. Pero la Biblia dice que Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por esos pecados y usted puede ser absoluta y totalmente limpio. Y lo que Dios declara limpio, que ningún hombre se atreva a llamarlo sucio. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una maravillosa forma de vivir. Porque cuando estamos limpios, ¿qué sucede? Que tenemos comunión con Dios y comunión unos con otros. Y no hay nada comparable a estar limpios delante de Dios. Dígame, ¿cómo se siente usted cuando se da un buen baño por la mañana? Pues se siente limpio, fresco, hasta rejuvenecido. Estar limpio y en paz con Dios, Él nos limpia de toda maldad. Estar en comunión con Dios. Amigo, amiga, le invito a tener un momento de oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Oro este momento por los muchos que están escuchando este mensaje, para que puedan conocer el genuino gozo de saber que su carga de pecado ha sido levantada, y que a pesar que al diablo le gusta acusar, sin embargo tu amor puede redarguir de pecado, perdonar, olvidar, limpiar y restaurar. Pido que tu Santo Espíritu se mueva entre nuestros oyentes, para que muchos de ellos busquen el tener verdadera comunión contigo, al arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en sus vidas, como Salvador y Señor. Padre, te pido estos favores con acción de gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amiga, amigo, si usted por fe hizo la decisión espiritual de aceptar a Cristo en su corazón y le invitó para que Él sea el control central en su vida, mucho le agradeceré que nos escriba y comparta con nosotros su decisión para gozarnos con usted y tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida y comunión en y con el Señor Jesucristo.